Congratulations to both of you. You've carried out a very difficult and dangerous mission. And you did it despite any personal misgivings you may or may not have had. And for that, I'm very proud. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Get Doc Cattle! Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Muchas gracias por acompañarme. Bueno, recordar que estamos ahora en una situación teóricamente cómoda, no es óptima porque estamos con poco combustible, pero de momento tenemos una Cylon, que es Boomer, que está aquí en la nave Resurrección, que no ha podido de momento causar demasiados problemas, y nos queda muy poco para avanzar ese marcador y conseguir el último salto, porque ya tenemos acumulado 8 o más de distancia. Para ser exactos, tenemos justo 8 de distancia ya recorrida, así que la próxima vez que saltemos no hace falta ni coger carta de destino. Directamente esto permitirá que ganen los jugadores humanos. Bien, pues empezamos esta ronda con Adama, que roba cartas, siguiendo como siempre la hoja de personajes, y puesto que la cosa está muy tranquila, pues aquí lo lógico es improvisar o hacer algo que pueda ser práctico de cara al futuro. Entonces decide moverse al laboratorio de investigación y aquí va a jugar la acción de la propia localización, que es acción. Roba una carta de habilidad de ingeniería o una carta de habilidad táctica. Decide robar una carta de ingeniería, que son las de color azul. Seguidamente coge una carta de crisis y sale motín de prisioneros, que esta es una situación que se produce durante la primera temporada, en los primeros capítulos de la serie. Bien, sería una prueba de habilidad en la cual si se falla, pues -1 de población y el presidente entrega su carta de cargo presidencial a otro jugador. Si saca un 6 o más, no es un éxito, pero se pierde solo 1 de población y un éxito es sin efecto. Bien, pues aquí hay que jugar la prueba de habilidad sí o sí. Fijaros que esto activa a los incursores pesados, pero no hay ninguno, pero va a permitir incrementar el salto. Bien, hay una prueba de habilidad, entonces cogeríamos 2 cartas de destino. Recordad que ahí no hay ahora ningún mazo porque como estoy trasladando una partida multijugador, tenéis que dar por supuesto de que siempre hay cartas ahí en el mazo de destino. Entonces se cogen 2 cartas de destino y luego cada jugador va decidiendo qué cartas jugar. Y ya os digo que ninguno decide jugar carta porque considera, por el motivo que sea, que esto no es peligroso, tal como están ahora mismo las cosas. Lo que nos interesa es precisamente el ir saltando y no jugar cartas para gastarlas en una prueba de habilidad que tampoco es crítica. Así que esto es un fallo, significa que se pierde 1 de población y el presidente entrega su carta de cargo presidencial a otro jugador. Pasamos de 8 a 7 de población y Tom Zarek, que es ahora mismo el presidente, tiene que pasar la carta presidencial a otro jugador. Y decide pasar la carta de presidente al hijo de Adama, a Apolo. Así que Apolo, que ahora mismo se encuentra aquí en el puente de mando, recibe todas las cartas de quórum y recibe la carta de presidente. Bien, vamos con Tom Zarek, que claro, ahora está en la Colonial One, pero ha perdido el puesto de presidente otra vez. Fijaros que ya van 2 veces que ha perdido el puesto. Entonces lo que hace primero es coger cartas y decide jugar una carta de orden ejecutiva para delegar su acción, porque ahí poca cosa puede hacer ahora mismo, y más si no es presidente. Decide dar esta carta de orden ejecutiva a Apolo. Esto permite que ahora Apolo pueda realizar un movimiento y una acción, o bien, si no se quiere mover, hacer 2 acciones. Claro, como ahora es presidente, una de las cosas que puede hacer Apolo es coger carta de quórum.
Fijaros que la carta de presidente tiene como acción robar una carta de quórum y añadirla a tu mano. Es decir, perfectamente podría decidir robar 2 cartas de quórum si quiere, porque tiene 2 acciones. Pero como segunda acción decide utilizar el texto del puente de mando, activar un máximo de 2 Vipers no tripulados. Entonces los 2 Vipers los lanza y decide colocar uno aquí y uno aquí. Entonces ahora si miramos la habilidad que tiene Apolo, piloto de Vipers de guardia. Cuando se coloque un Viper de la reserva en una zona de espacio, podrás optar por pilotarlo y realizar una acción. O sea, no solo podemos salir y automáticamente pilotar uno de esos aviones, sino que además podemos realizar otra acción. Bien, esto solo se puede hacer si estás en Galáctica y no estás en prisión, efectivamente. Entonces lo que vamos a hacer es colocarnos en el Viper que está más a la izquierda, y como esa habilidad que tiene es una habilidad que le permite hacer ahora una acción, decide jugar una carta de quórum que tiene en la mano, que es aceptar profecía. Acción: roba una carta de habilidad de cualquier tipo, incluso de las que no figuren en tu hoja de personaje. Esto está muy bien. Esta carta debe permanecer en juego. Si un jugador activa la acción especial de la administración o designa un nuevo presidente desde la localización despacho del almirante, la dificultad aumenta en 2. Luego descarta esta carta. Bueno, básicamente lo que te está indicando esta carta es algo vinculado con la serie. Laura Roslin, que es la presidenta durante las primeras temporadas, parece ser que tiene como ciertas habilidades para ver cosas que otros no ven. Si no habéis visto la serie, tampoco quiero dar muchas pistas. Vale la pena que le echéis un vistazo por vuestra cuenta. Pero está muy bien porque es verdad que hay como una profecía y todo parece indicar que es la presidenta, Laura Roslin. Entonces, claro, esto hace que mucha gente se convenza de que es la presidenta más adecuada. Entonces, de alguna forma, lo que te viene a decir esto es que hay mucha gente que acepta la profecía y se hace más difícil el poder activar un nuevo presidente, que haya un candidato alternativo, porque, claro, la presidenta actual pues ha aceptado la profecía. Entonces, claro, si utilizamos, por ejemplo, esta habilidad de la administración para intentar escoger otro personaje, la dificultad se incrementa. Aquí en el despacho del almirante lo que ocurre es que podemos elegir un personaje y si superamos esta prueba enviamos a ese personaje a la prisión. Es una buena forma para colocar a alguien que sospechamos que es Cylon. Uno de los problemas de esta localización es que Adama no tiene esa capacidad, ya que por vínculo emocional no puedes utilizar la acción especial del despacho del almirante para enviar a alguien a prisión. O sea, tendrá que venir aquí otro personaje para hacer eso. Bien, si se utiliza esta habilidad o se utiliza la habilidad de administración, la dificultad para enviar al presidente actual a la prisión o cambiar de presidente se incrementa bastante. Bueno, se incrementa en 2 puntos. Bien, esta es una carta que hay que dejar presente en juego, al igual que esta, que recordad que esta es una carta que lo que hace es que no podamos echar un vistazo a las cartas de lealtad de otros jugadores para el resto de la partida. Esta carta hay que dejarla como recordatorio de que aquí se incrementan las dificultades, repito, en esas 2 salas. Bien, volvemos de nuevo con Tonzarek, que se encuentra en Colonial 1 y lo que hace ahora es coger una carta de crisis y sale informar al público. Bien, aquí tenemos la opción de escoger una prueba de habilidad o bien lanzar un dado. ¿Qué pasa si tenemos éxito? El jugador actual mira una carta de lealtad al azar de cualquier jugador. Bueno, en otras circunstancias estaría muy bien, pero justamente os acabo de decir que esta carta impide que se pueda echar un vistazo a las cartas de lealtad de otro jugador, así que eso anula este éxito. Fallo, -2 de moral. Bueno, ahora mismo la moral está en 5. Sería algo que se podría asumir. O bien se puede lanzar un dado, si sacas 4 o menos, -1 de moral y -1 de población. Como quien tiene que decidir es el jugador actual, es decir, Tonzarek, el jugador decide no hacer una prueba de habilidad sino lanzar el dado, pero le sale una tirada horrorosa de 1 y esto significa que en este caso tenemos que perder 1 de moral y 1 de población. Así que fijaros, nos quedamos en 4 de moral y nos quedamos con 6 de población. Estamos ya prácticamente con todos los recursos en rojo, siendo el más peligroso el de combustible. Como no tenemos Cylon, pues este icono lo ignoramos, pero incrementamos el salto, o sea que poco a poco nos vamos acercando a nuestro objetivo, como humanos. Bien, la siguiente en jugar es Boomer. Y recordar que Boomer ahora se ha convertido en una Cylon. Entonces el procedimiento es diferente a cuando eras un jugador. Ahora ya no puedes coger cartas siguiendo tus habilidades. Esto es algo que podía hacer cuando era humana. Ahora la cosa cambia radicalmente. Cuando eres un Cylon, solo puedes coger 2 cartas de habilidad, pero puede ser de cualquier mazo. No hace falta que sea rojo, morado, ingeniería. Puede coger lo que quiera. Tenéis que pensar que ahora el Cylon funciona de otra forma distinta. Las cartas que pueda robar le pueden servir para
perjudicar las pruebas de habilidad, pero como solo puede jugar como mucho una carta, por eso no tiene que robar tantas. La fuerza de la Cylon es la capacidad para poder hacer uso de estas habilidades que hay aquí, de estas localizaciones, y luego de la carta de Supercrisis que os comentaba que tiene ahora mismo en la mano y que puede conseguir más la jugadora que lleva a Boomer. Entonces vamos a echar un vistazo rápido a estas localizaciones para entender qué es lo que hacen. Ahora mismo Boomer se encuentra en la nave Resurrección. Tal como pone ahí, tenemos acción. Puedes descartar tu carta de crisis extrema y robar una nueva. Es decir, si resulta que la carta que tenemos de crisis extrema no nos acaba de gustar, pues esto nos permite sacar una distinta y a ver si esta se ajusta más a lo que queremos. Seguidamente dice, después, si la distancia recorrida es de 7 unidades o menos, resulta que no es así, porque la distancia que hemos recorrido hasta la fecha es de 8. Recordad que ahora mismo este es el acumulado de saltos y podéis ver que efectivamente son 8. Así que no podíamos cumplir la segunda parte de esta localización. Si la distancia recorrida es de 7 unidades o menos, puedes darles las cartas o la carta que tengas de lealtad que todavía no hayas girado, porque recordad que esta chica lo que ha hecho es, de las cartas de lealtad que tiene 3, ha girado una donde ponía que era una Cylon, pero las otras dos no sabemos lo que hay. Entonces, en el caso de que tuviéramos 7 o menos de distancia, entonces podemos entregar alguna de esas cartas o todas las cartas de lealtad a otro jugador. ¿Esto para qué puede servir? Bueno, recordar que cuando sacamos cartas de lealtad, si el Cylon todavía no estaba revelado durante la fase de agentes durmientes, es posible que haya acumulado más de una carta de Cylon. Entonces, claro, tener más de una carta de Cylon significa que solo hay una Cylon ahora mismo en juego, que es ella. Entonces, si realmente ella tuviera 2 cartas de Cylon, lo que le interesa ahora es coger y darle esa otra carta a otro jugador. Claro, esto sería cantar mucho. Si tú realmente como Cylon haces esa acción, los demás jugadores van a sospechar enseguida que la carta que le dé a ese otro jugador, ese jugador se va a convertir en Cylon. Pero también puede ser que lo haga para despistar y para que los otros crean que realmente ese jugador ahora es un Cylon. O sea que ahí también está un poco el rollo de la paranoia, ¿no? De jugar, de rolear y de hacer confundir a los otros jugadores de que realmente estás dando una carta de Cylon a otro jugador. Bien, si miramos aquí en Flota Humana, podemos mirar la mano de cualquier jugador, quitarle una carta de habilidad y añadirla a tu mano. O sea, esto permite incrementar el número de cartas que puedan tener los Cylons. Luego tira un dado, si sacas un 5 más, Galáctica resulta dañada. Flota Cylon. Acción. Activa todas las naves Cylons de un mismo tipo o lanza 2 incursores y un incursor pesado desde cada estrella base. Esto puede venir muy bien si ahora mismo en el mapa tuviéramos naves Cylon y tuviéramos algo con que poder jugar, pero es que no es el caso. Y la otra localización es Caprica. Acción, juega tu carta de crisis extrema o roba 2 cartas de crisis. Resuelve una de ellas y descarta la otra. Fijaros que aquí nos permite jugar la carta de crisis extrema. Tendríamos que venir aquí para jugar dicha carta. Pero lo interesante es que podemos también sacar 2 cartas de crisis normal, no supercrisis, y decidir que una de ellas se juega. Entonces Boomer lo que va a hacer es moverse a esta localización, como se puede mover libremente, como si estuviera en Galáctica, pero claro, en este caso es una Cylon, son localizaciones que pueden ser utilizadas por los Cylon. Se mueve aquí y ahora va a gastar su acción para robar 2 cartas de crisis. Recordad que esta crisis no es crisis extrema, o sea, hay que distinguir entre cartas de crisis y cartas de crisis extremas. Lo digo porque esta es una forma bastante fácil de confundirse cuando se juega a este juego. Hay que distinguir entre cartas de crisis, que son las cartas que hemos venido jugando hasta ahora, que hay pruebas de habilidad, toma de decisión, estos son cartas de crisis, y luego crisis extrema. Entonces lo que hace es robar 2 cartas, una de ellas la deja debajo y decide jugar esta, que es escasez de agua. El presidente, que ahora mismo es Apolo, tiene que decidir entre perder 1 de alimentos o bien el presidente se descarta de 2 cartas de habilidad y luego el jugador actual se descarta de 3 cartas de habilidad, es decir, de 5 cartas. Bien, Apolo, que es el presidente, decide descartarse de esas 5 cartas y así no tener que perder 1 de alimentos. Entonces, observad lo que pone aquí. Omite los pasos de activación de naves Cylons o preparativos para el salto. Es decir, hay que ignorar en las cartas que se cogen de este tipo desde aquí, se ignoran los iconos que hay aquí abajo. Así que esto no permite atacar a los Cylons, no permite hacer absolutamente nada, ni tampoco permite saltar. Pero ahora lo que hacemos es robar una carta de crisis, solicitud de dimisión, y que aquí sí que vamos a jugar los iconos que aparecen abajo. Fijaros que no va a haber salto, pero tampoco se van a activar los Cylons porque no hay naves Cylons.
El almirante, que en este caso es Adama, elige entre tanto el presidente como el almirante se descartan de 2 cartas de habilidad cada uno, o bien el presidente puede optar por entregar la carta de cargo presidencial al almirante o ser enviado a la prisión. Así que bien, el almirante decide utilizar la parte de abajo de la carta, de manera que el presidente puede ahora optar por entregar la carta al almirante, a Adama, o ser enviado a la prisión. Claro, decide entregar la carta de presidente a Adama. Así que el hijo, Apolo, pasa de nuevo todas las cartas de quórum y el cargo presidencial a Adama, que vuelve a ser almirante y presidente. No tenemos salto, no tenemos activación de Cylons, aquí termina el turno de la Cylon Boomer. Bien, vamos ahora con Apolo, que ha perdido el cargo de presidente, roba cartas, decide no moverse y juega una carta de orden ejecutiva con Adama, porque claro, ahora Adama es presidente, es almirante, es un poco el que puede acabar de rematar el trabajo. Ahora mismo todos creen que realmente el único Cylon que hay es Boomer y que seguramente tiene las 2 cartas de Cylon, porque la verdad es que, bueno, más allá de que pueda haber alguna sospecha puntual, lo cierto es que todos más o menos han cooperado y han ayudado en tirar esto adelante, pero aquí es cuando viene la sorpresa. Apolo da una orden ejecutiva a Adama que permite que éste se pueda, pues ya sabéis, moverse y luego hacer una acción o hacer 2 acciones si no se mueve. Pues bien, lo que hace como acción Adama es declarar que es un Cylon. Esta es la carta que tiene, puedes reducir la moral en 1, acción, revela esta carta, si no estás en la prisión puedes reducir la moral en 1 unidad. Entonces, como Adama no está ahora mismo en la prisión, a diferencia de lo que ocurrió con Boomer, pues cuando jugó su carta, pues ahora esto permite reducir en 1 la moral y pasar a 3. Bueno, comentaros que en la partida todos flipan porque, bueno, sí que alguno había tenido puntualmente alguna sospecha, algo que he ido comentando a lo largo del vídeo, ¿no? A lo largo de los vídeos, alguien sospechaba puntualmente que Adama podía ser un Cylon, porque cuando saltó y provocó que se perdiera tanto combustible, pero bueno, podía estar justificado por el hecho de que hacíamos un salto muy potente, ¿no? Pero bueno, en fin, todos se quedan bastante sorprendidos, no esperaban para nada, no sé si vosotros desde casa, si seguís este gameplay, también os habéis sorprendido de que Adama finalmente fuera un Cylon. Entonces, repito, nos quedaría ahora mismo una acción, pero resulta que cuando te revelas pierdes ya la capacidad para hacer más acciones, es decir, no puedes hacer esa segunda acción y como se ha revelado como Cylon, pues ya sabéis qué ocurre, vamos a repasarlo. Primero, se tiene que descartar de todas las cartas de habilidad que tenga y solo se puede quedar 3, que es lo mismo que ocurrió con Boomer. Pero resulta que al declararse como Cylon, una de las cosas que tienes que hacer es que, claro, el cargo presidencial y el cargo de almirante quedan vacantes. Entonces no hay que hacer ninguna prueba de habilidad para ver quién ostenta ahora el cargo de almirante o el cargo de presidente. Digamos que hay una jerarquía, aquí tenemos una línea de sucesión, y quién puede ser almirante. Fijaros que siempre, en el caso de que tengamos varios militares, quien ostenta siempre el cargo de almirante, en el caso de que esté jugando Adama, es Adama. Seguidamente sería Saul Tait, que es el oficial ejecutivo de la Galáctica, pero para esta partida no está jugando. El siguiente sería Cal Agaton y el siguiente sería Lee Adama. Como no tenemos tampoco a Cal Agaton, pues Lee Adama pasa a ser el almirante, es decir, su hijo. Así que damos la carta de almirante y la única arma nuclear que nos queda a Apolo. Y respecto al cargo presidencial, puesto que no está Laura Roslin y no está Gaius Baltar, el siguiente es Tom Zarek. Así que Tom Zarek vuelve a recibir el cargo de presidente, lo que significa que recibe de nuevo pues, la carta de presidente y todas las cartas de quórum que tenía Adama. Y luego, para rematar el trabajo, tiene que robar una carta de Supercrisis de forma aleatoria, igual que hizo Boomer, pero no puede jugarla. De momento se la queda y cuando llegue de nuevo su turno podrá jugarla. Y finalmente, tal como hicimos con Boomer, se mueve a la nave Resurrección. Recordad que estamos ahora todavía en el turno de Apolo. Lo que ha hecho Apolo es delegar en su padre y su padre ha declarado que es un Cylon. Bien, esto ha sorprendido a todos y lo que ocurre ahora es que hay que sacar carta de crisis para Apolo. Y saca esta carta que va a significar la victoria para el jugador humano. Os explico el motivo. El texto, aunque superemos la prueba de habilidad o incluso si la fallamos, supondría perder 1 de moral. Tenemos 4 de moral, no supondría ningún problema. Pero esto nos permitiría movernos un espacio y llegar hasta aquí. La cuestión es que el siguiente jugador es el jefe, y el jefe ya sabemos que no va a ser Cylon, porque ya tenemos los 2 Cylons que pueden salir en una partida con 5 jugadores. Entonces lo que haría el jefe es simplemente moverse, bueno, de hecho ya está, en control de saltos, automáticamente como acción haría un salto. Tendríamos que lanzar, porque podemos perder 3 de población, pero es que nos lo podemos permitir, tenemos 6, aunque perdiéramos 3, tenemos además combustible suficiente, habríamos ganado de forma automática la partida. Así que los jugadores humanos ganan
no ha sido suficiente con esta acción de Adama para activarse. No se han dado las circunstancias, la verdad es que los jugadores lo han sabido resolver bastante bien, no se han dado las circunstancias para que los Cylons pudieran poner las suficientes trabas para impedir la victoria del jugador humano. Otro problema que ha tenido Boomer es que la supercarta de crisis que tenía no era demasiado práctica, que era esta, bomba en la colonia Nuno. Es una prueba de 15, si falla -2 de moral y todos los personajes que estén en la colonia Nuno son trasladados a la enfermería. No hubiera significado demasiado cambio, porque tampoco la moral estaba siendo un problema. Si lo hubiera jugado, todavía estaba en 5. O sea, perder 2 de moral tampoco es decisivo. Sí que hubiera interesado algo que hiciera bajar el combustible, claro. Es por eso que en vez de jugar la carta de Supercrisis, decidió sacar 2 cartas de crisis a ver si así había alguna que pudiera ser interesante. Pero tampoco es que la que finalmente jugó no tuvo más remedio que jugar esa, pero es que la otra tampoco le permitía hacer demasiadas cosas. Así que, bueno, al final ha faltado, digamos, tiempo, ha faltado un poco de más de capacidad para que el Cylon pudiera apretar las tuercas. Pero fijaros que se gana por poco, es decir, aquí los humanos han jugado sus bazas bien, pero la cosa ha ido así. Es decir, una carta, una mala decisión o un Cylon jugando sus bazas en el momento adecuado con las cartas adecuadas y seguramente alguno de estos recursos hubiera llegado a 0. Algunas de estas supercrisis son muy bestias, como este asalto a gran escala, que realmente complica bastante las cosas. Atacados con armas nucleares. Fijaros que aquí esta carta hubiera estado muy bien para generar un posible fallo de combustible, ¿eh? Y además es una prueba de habilidad que requiere superarlo de una forma bastante grande. Claro, si tenemos ya Cylons que están colaborando para meter cartas negativas, pues claro, esto, como os podéis imaginar, es un palo. Y luego también la posibilidad de intrusos Cylones. Fallo, Galáctica resulta dañada y se colocan 2 indicadores de Centurión en la casilla de inicio. Empezamos ya a tener problemas aquí. O sea que, como veis, las cartas de Supercrisis son muy potentes, pero da la casualidad de que esta chica no tenía la carta que hubiera dado un poquito de caña al jugador humano. Bien, también comentaros que estos 2 jugadores se han convertido en Cylon justo en la fase de agentes durmientes, es decir, desde el principio de la partida todos ellos han colaborado como jugadores humanos, lo han hecho muy bien. Y aquí es otra de las cosas que tenéis que, digamos, entender cuando jugáis este juego, que si sois jugadores humanos y lo hacéis muy bien al principio, luego esto puede volverse en contra si os convertís en Cylon. Entonces, por ejemplo, aquí la jugadora que lleva a Boomer es una jugadora que tiene muchos números por esa habilidad especial de agente durmiente. Tiene muchos números de convertirse en Cylon. Entonces, si tú eres la jugadora o el jugador que lleva a Boomer, te interesa no apostar demasiado por los jugadores humanos y mirar no de fastidiar tampoco, pero de sí contemplar la posibilidad de no apoyar con tantas cartas las habilidades que haya o, bueno, tomarse las cosas con un poquito con más de calma, ¿no? Con ella es fácil tomar esa decisión, con el resto no, porque al final depende un poco también de cómo salgan las cartas, ¿no? Pero hacerlo demasiado bien como jugador hace que luego como Cylon lo tengas complicado. Evidentemente las partidas cambian si desde el principio tienes un Cylon, porque ese Cylon va a intentar puntualmente empezar a tocar las narices, sobre todo si alguna carta de crisis permite un avance muy importante para los jugadores humanos, ¿no? Bueno, en fin, ahí está un poco también la gracia. Cada partida es un mundo, también depende mucho de los personajes que escojáis, depende de las cartas que salgan de crisis, en fin. Y también depende muchísimo de si salen Cylons al principio o salen en la fase de agentes durmientes. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado y no sé, a lo mejor si veo que la gente está interesada, pues a lo mejor me puedo animar a hacer otra partida multijugador, incluso más adelante hacer alguna con alguna expansión. Espero que lo hayáis pasado bien, que os haya servido para conocer el juego y si tenéis oportunidad sacarlo a la mesa porque es muy divertido. Y sobre todo si podéis jugarlo con 5 o 6 jugadores es como se disfruta más. Bueno, gente, un abrazo, nos vemos en un futuro gameplay.